proyectar. Bueno, continuamos con el desarrollo de la lección 6, ¿sí? Estábamos hablando de lo que es la competencia y la jurisdicción. Acuérdense que cuando hablamos de competencia, esta puede ser la competencia por territorio o por domicilio o residencia, que son prácticamente la misma cosa. Tenemos lo que es la competencia de la materia. La materia es siempre todo lo que se origine de una relación laboral, lo tramitamos en el foro laboral y es el foro competente. Hay juicios, por ejemplo, de indemnización de daños y perjuicios por maltrato. Y la Corte Suprema de Justicia ya dejó sentada una jurisprudencia donde dice que el juzgado laboral, por razón de competencia de la materia, le toca entender en ese tipo de juicios, por más de que nosotros no encontremos regulado en el Código Laboral lo que es daño y perjuicio. Porque si ustedes demandan por daño y perjuicio, utilizan el Código Civil y el procedimiento civil. Pero la Corte ya dijo que cuando se origina una relación laboral, en cuestión de competencia de la materia, es el juzgado laboral el encargado de entender, ¿sí? Y competencia de territorio siempre de conformidad al artículo 39, donde dice que le toca entender de acuerdo a donde trabaja donde prestaba servicio el trabajador, en el lugar de domicilio del patrón o donde firmó el contrato si es que hubiera contrato. Otra cosa también dice cuando el artículo 41, si la demanda es deducida por el empleador, deberá entablarse ante el juez del domicilio del trabajador. Si nosotros vamos a hacer un juicio por despido justificado contra el trabajador, tenemos que ver dónde él reside y ahí se inicia el juicio. Entonces, eso también es una competencia de territorio. Y tenemos lo que es la competencia del valor o cuantía, que siempre refiere al monto que se está reclamando en el juicio, de acuerdo a la judicatura de paz. Cuantía puede ir a juzgado de paz o puede ir a primera instancia. Tenemos también la competencia por el grado. Acuérdense, cuando el expediente físicamente está en primera instancia o cuando está en segunda instancia, es competente la instancia que le toca entender en ese momento. La competencia por el turno, cuando se hacen los sorteos o el juzgado que está de turno es donde el expediente va a ser tramitado. Si está de turno, el primer turno, nosotros no podemos ir a presentar nuestro expediente en el segundo turno. Tenemos que presentar en el lugar donde corresponde. Tenemos la competencia por conexidad, como les decía, cuando hay juicios idénticos, se debe de tramitar en el mismo lugar. Por ejemplo, hace rato yo les di el caso de despido injustificado y despido justificado. Pero hay otro caso, les voy a dar, que es súper común. El trabajador inicia un juicio por, por cobro de IPS. O sea, inicia judicialmente el reclamo para que la patronal le inscriba en IPS. Inicia ya en el foro laboral. La empresa toma conocimiento, la empresa se enoja y le despide. Entonces, automáticamente el trabajador inicia un nuevo juicio. Donde inicia un juicio por despido injustificado. Entonces el trabajador ya tiene dos juicios ahí. Uno que era por reclamo de aporte ante el IPS y segundo ya por el despido injustificado. Entonces hay conexidad, es decir, hay relación porque son las mismas partes, trata sobre el mismo objeto que es la relación laboral y son hechos similares, entonces pueden tramitarse en el mismo lugar. O como dice ahí, se genera un vínculo que media entre varios pleitos, que sucede bastante también en lo laboral. Y cuando hablamos de las cuestiones de competencia, las cuestiones de competencia lo encontramos a partir del artículo 43 del Código Procesal Laboral. Algo que les quería decir también, me quedé viendo el Código Procesal Laboral. El artículo 38
dice quiénes quedan comprendidos, porque acuérdense que nosotros estamos hablando de competencia. Todo lo que ahora estamos leyendo es competencia que está a partir del artículo 33 del Código Procesal Laboral. El artículo 33 dice, los jueces y tribunales del trabajo deben ejercer jurisdicción en la medida de su competencia, que era lo que estábamos diciendo al principio. Dicha jurisdicción conlleva la facultad de conocer qué cosa, las causas de trabajo, juzgarlas y hacer ejecutar lo juzgado con arreglo a la ley, que decíamos también ayer, cuál es la función, es la de entender, es decir, la de conocer, la de juzgar y la de ejecutar, y eso lo encontramos en el artículo 33, donde hablamos de todo lo que es la competencia. El artículo 34 habla de que son competentes los jueces del trabajo por razón de la materia para entender y decidir qué cosas. El inciso A, las cuestiones de carácter contencioso. El inciso B, las controversias surgidas entre los pactantes o adherentes en un contrato colectivo de condiciones de trabajo respecto a su existencia, interpretación o modificación del mismo, los litigios sobre reconocimiento sindical o todo lo que hace a la sindicalización en sí le toca al juez, y también todos los conflictos entre los sindicatos y sus afiliados. Justamente ahora les voy a mostrar un expediente que justo ahora me llegó sobre eso. Como somos poquitos, les voy a mostrar. Como ustedes les acabo de leer las controversias, todo conflicto entre un sindicato y sus afiliados. Y tenemos justo acá un juicio que dice Ministerio de Trabajo contra único sindicato de trabajadores de la caja bancaria. Entonces, tenemos acá, este es un conflicto que es del Ministerio de Trabajo contra un sindicato específicamente. ¿Y dónde se tramita esto? Se tramita en el fuero laboral. ¿Ven? Lástima nomás que no hacemos más las clases presenciales, pero si ustedes quieren, un día podemos reunirnos en la facultad con las medidas de seguridad y podemos analizar expedientes que yo creo que les va a ayudar muchísimo a ustedes. Ese punto también después voy a hablar con ustedes respecto a los parciales. Bueno, siguiendo con la clase, también el artículo 35 del CPT dice que el Tribunal de Apelación del Trabajo será competente para entender qué cosas: los recursos de apelación, las quejas por denegación o retardo de justicia, todos los recursos de apelación contra sentencias definitivas, las recusaciones o inhibiciones de juez de primera instancia, entre otros. ¿Y qué es lo que queda? El artículo 38 del CPT, que queda comprendido en el fuero laboral: los trabajadores en relación de dependencia y sus empleadores, las organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores, los derechos habientes de los trabajadores que deban hacer efectivas las indemnizaciones. Derechos habientes ya es cuando falleció alguien, que tengan derecho a reclamar. El artículo 39 que ya les leí, que habla sobre la competencia a elección del trabajador, y el artículo 41 es la competencia a elección del empleador. Después entramos ya en lo que son las cuestiones de competencia, que están en el artículo 43. Estas cuestiones de competencia, yo me acuerdo cuando era estudiante, me costaba muchísimo entender porque es un poco complicado. Por eso es que hoy les dejé en la plataforma una sentencia definitiva. Y como ustedes ya dieron taller jurisprudencial. Sí, profe, 1 y 2. Sí, profe. Entonces, habiendo dado taller jurisprudencial, a ustedes les va a ser más fácil leer la sentencia y entender. No es muy larga la sentencia, pero trata justamente sobre lo que ahora estamos hablando. Todo lo que es el concepto, vía para promover el procedimiento, todo esto está a partir del artículo 43 al 52. La cuestión de competencia existe en qué momento surge esto: cuando se niega a un juez la facultad de conocer un determinado proceso, sea por alguna de las partes o por el otro juez. En este caso, el caso que yo les dejé ahí en la plataforma y que ya pasaron al grupo, es justamente un trabajador contratado del Ministerio de Agricultura
demanda al Ministerio de Agricultura, pero en el fuero laboral. Entonces, el juez laboral se declara incompetente en razón de la materia. Entonces, deriva a lo contencioso. Pero esta resolución del juez se apeló y después la Corte, Tribunal de Apelación hizo una consulta constitucional y la Corte dijo que el fuero competente es lo contencioso administrativo. El expediente fue al Tribunal de Cuentas o Contencioso Administrativo y el Contencioso Administrativo se declaró incompetente y dijo que tenía que ser en lo civil. Entonces, fíjense ustedes, ni laboral, ni civil, ni contencioso administrativo querían agarrar el expediente. O sea, hay un problema, una cuestión de competencia muy grande. Entonces, nuevamente va a la Corte y la Corte se ratifica y dice que el fuero competente, en este caso, en esta cuestión de competencia, es Tribunal de Cuentas. Y ahí, ¿qué pasó? Justamente como dice ahí la definición, el juez se negó a entender en la causa o a entender o conocer un determinado proceso. Pero por eso es cuando el juez decide de oficio, porque ustedes saben que el juez se puede declarar incompetente de oficio o a pedido de parte. Cuando es a pedido de parte, nosotros tenemos dos vías procesales que pueden ser utilizadas y es lo que se denomina declinatoria e inhibitoria. Y cuando nosotros elegimos la declinatoria, esta no puede ser intentada. Perdón, si nosotros elegimos la declinatoria, no podemos usar después la inhibitoria. Nosotros como abogados al momento de contestar la demanda podemos usar solamente una de las dos vías procesales. Dice el artículo 43 del Código Procesal Laboral, les voy a leer si quieren seguir en su código. Las cuestiones de competencia se promoverán por inhibitoria o declinatoria, pero elegida una de estas vías no podrá intentarse la otra ni proponerse la conjunta o sucesivamente, o sea, uno nomás es por única vez. Al plantear cualquiera de ellas debe expresarse no haber utilizado la otra para que se pueda dar trámite. Y luego empieza a hablar de todo eso y dice, la declinatoria se promoverá por escrito separado en este caso, al contestar la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Mi escrito de contestación de la demanda y mi escrito de declinatoria es otro. Se presentan al mismo momento, pero van por separado. Eso se presenta ante el juez, ante el mismo juez, como una excepción de incompetencia de jurisdicción, que vamos a dar más adelante, y esta debe ser tramitada antes de tener por contestada la demanda o antes de que el juicio pueda seguir. ¿Por qué esta cuestión de declinatoria se tiene que resolver antes? Porque el juez primero, antes que nada, se tiene que declarar competente para entender y conocer en el juicio. Mientras que el juez no se declare competente, no puede resolver o no puede ordenar otras actuaciones dentro del expediente. Entonces, primerito se tiene que hacer siempre esto y eso vamos a dar luego más adelante también. Como dice ahí, una vez resuelta, si el juez se declara competente, después de eso tiene por contestada la demanda y que queda trabada la litis y luego ya da continuidad al juicio por medio de las demás etapas procesales que vamos a estar desarrollando. El juez, antes que nada, debe declarar su competencia o su incompetencia que está en este momento siendo requerida por el demandado o debe decidir inhibirse de oficio, como les decía, a veces de oficio el juez puede declararse incompetente o puede inhibirse atendiendo a que no le corresponde a él conocer y entender. Eso está en el artículo 45 del Código Procesal Laboral, que dice, el juez en lo laboral debe inhibirse de oficio cuando entienda ser incompetente por conocer el litigio por razón de la materia, siempre que no haya sido contestada la demanda. Una vez trabada la litis, ¿qué es lo que pasa? Queda definitivamente fijada la competencia para el juez y las partes y el juicio ya se tramita ahí. Esto, por ejemplo, ocurre que también puede ser por valor de la cuantía. Nosotros presentamos nuestro juicio en primera instancia
había sido era inferior a 300 jornales. Entonces el juez automáticamente de oficio, de conformidad a este artículo, se declara incompetente y remite al juzgado competente, que es el juzgado de paz en este caso. Esta declaración de incompetencia, o igual, aunque se declare competente, sale por un AI, que es un auto interlocutorio. Pero por otro lado, cuando se declara incompetente, esta resolución es apelable y se le da trámite en el momento. Y ahí es cuando el Tribunal de Apelaciones vuelve a verificar. Pero si el juez se declara competente, también es apelable la resolución, pero conjuntamente con la sentencia. O sea que el juez se declara competente y como les dije hace rato, después ya tiene por contestada la demanda y el juicio sigue porque él ya se declaró competente y asume para conocer y entender en la causa. Como dice ahí, cuando la resolución desestimare, es decir, no hace lugar a la incompetencia y se declara competente, es apelable, pero su recurso se concede conjuntamente con la apelación de la sentencia definitiva. Eso está en el artículo 224, 241, 49 del CPT. No se preocupen que después vamos a desarrollar mejor todo lo que es la excepción de incompetencia, que guarda mucha relación con esta primera parte. El trámite de esta inhibitoria lo encontramos en el artículo 46 del Código Procesal Laboral, que dice: el juez ante el cual se promueve la inhibitoria o declinatoria resolverá sobre su competencia dentro de los 3 días siguientes, previa vista por 48 horas al Ministerio Público del Trabajo y a la otra parte. Ahora, los plazos son ideales. No siempre se cumple porque los juzgados tienen sobrecarga de trabajo, pero sí se le corre, ese es el trámite. El juez toma el expediente, remite al Ministerio Público y después ya tiene que dictaminar, tiene que resolver sobre esto. El artículo 47 también continúa hablando sobre el procedimiento. Les recomiendo que después puedan leer. Si tienen dudas, mañana aclaramos. Como dice ahí, la inhibitoria no se plantea ante el juez receptor de la demanda, sino ante otro juez a quien se le solicita que declare su competencia previa vista por 48 horas. Y después tiene que resolver cuáles son las cuestiones que pueden surgir dentro de una inhibitoria o declinatoria. Puede ser que el juez declara no ser competente y el interesado tiene que apelar. Si el juez declara la competencia, se remite de oficio al juez que había recibido la demanda, pidiéndose que el expediente retome. Estos son todos los casos en los que se plantean. En la hipótesis de que el juez requerido resuelva su incompetencia, remite las actuaciones al juez que está pidiendo. Es así, muy trabalengua. Por eso no se preocupen, yo esto no voy a presionarles mucho porque es muy complicado y no es muy común ver las cuestiones de competencia por inhibitoria o declinatoria. Son muy pocos los casos. Por otro lado, también tenemos lo que son las contiendas de competencia, que también tenemos en el capítulo 2 del Código Procesal Laboral. Y las cuestiones de competencia son parecidas, pero las cuestiones de competencia pueden ser negativas o positivas. ¿Cuándo son negativas? Cuando 2 jueces se declaran incompetentes. En el caso del expediente que ustedes, de la sentencia que les pasé en plataforma, ustedes van a ver que se declaró incompetente laboral y contencioso. O sea, hay ahí una contienda de competencia negativa porque los dos se declaran incompetentes. Y la contienda positiva se da cuando 2 jueces se declaran competentes. Por ejemplo, el juez civil dice: a mí me toca entender sobre el juicio de daños y perjuicios, y laboral dice: a mí me toca también entender sobre daños y perjuicios porque se origina una relación laboral. O sea, los dos se declaran competentes, entonces hay una cuestión de competencia positiva. Cuando hay una cuestión de competencia, ¿quién es el que resuelve? Dice el último párrafo: la Corte Suprema de Justicia recibe esta contienda de competencia
y corre vista al fiscal general del Estado, quien debe en 48 horas emitir un dictamen y dentro de los 3 días siguientes se dicta una resolución donde se declara al juez que debe ser competente para entender en el juicio. Entonces, cuando hablamos de las cuestiones de contienda de competencia positiva o negativa, entiende la Corte Suprema de Justicia. Pero si hablamos de inhibitoria o declinatoria, el Tribunal de Apelación en lo laboral es el encargado de resolver esto después. Y un último punto de esto es la competencia, eso es todo lo que es la competencia jurisdiccional, que cuando hay un conflicto judicial donde las partes reclaman su derecho, el Poder Judicial es el único que tiene esa jurisdicción. Pero también hay actuaciones administrativas y en este caso, ¿quién tiene la competencia para las actuaciones administrativas en relaciones del trabajo, sea de seguridad social? Por ejemplo, cuando pedimos que los inspectores se vayan a la empresa y vean si se dan las condiciones laborales, o nos vamos y hacemos la denuncia ante IPS porque no estoy asegurado. Entonces, ¿quién tiene la competencia? En este caso no es el Poder Judicial. Y dice ahí, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, corrijan los que tienen su folletito, perdón, los que tienen el libro que se les pasó en el grupo. Dice la dirección, el Ministerio de Justicia y Trabajo. Acuérdense siempre que es una edición muy antigua. Y no es más Ministerio de Justicia y Trabajo. Entonces anoten en algún lado para acordarse que hoy en día es Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o sus dependencias son las que tienen la competencia delegada que es denominada Autoridad Administrativa del Trabajo, que está en el artículo 406 del Código del Trabajo. Ustedes si van a su código laboral, hay un capítulo donde habla de la Autoridad Administrativa del Trabajo. Y la Autoridad Administrativa del Trabajo es el Ministerio de Trabajo de conformidad al artículo 406. Y el cumplimiento y aplicación de las leyes del trabajo son fiscalizadas por dicha autoridad competente a través de un servicio de inspección y vigilancia. De ahí es que vienen los fiscalizadores, los inspectores y el ministerio puede hacer multas previo sumario. Entonces, es competencia de ellos todo lo que respecta a esto. Y, por otro lado, todo lo que es la falta de cumplimiento de normas legales o convencionales del trabajo son sancionadas con multas aplicadas por el Ministerio de Trabajo. Y esta resolución que dicta el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, es apelable ante el Tribunal de Apelación, que es el encargado de entender. Y por otro lado, también tenemos otra autoridad que es la competente en materia de seguridad social, y en este caso es el Instituto de Previsión Social. Ellos son los que pueden multar a la empresa o abrir un sumario en caso de que sus dependientes no estén asegurados. Y estas resoluciones definitivas que están dictadas son las que limitan o deniegan beneficios acordados a obreros y empleados de actividad privada, y estos son apelables también ante el Tribunal de Apelación del Trabajo. Justamente esta semana tuvimos también otro expediente, les comento nomás, era realmente el nombre de la trabajadora, no me acuerdo, vamos a decir que se llamaba Juana contra IPS, era un juicio. Y Juana le estaba reclamando a IPS, IPS creo que le despidió, entonces Juana le había demandado por reintegro y cobro de salarios caídos. Y les digo que el juicio, ponele, es del año 2012 más o menos, no recuerdo bien. Y desde esa época hasta hoy, ella ya cumplió los años y ahora en pleno juicio, porque aún se sigue tramitando el juicio, ella accedió a la jubilación. Entonces, ¿quién es el encargado de otorgarle la jubilación otra vez? El IPS. Y a consecuencia de que ella ya se jubiló, el juicio ya no tiene más razón de ser prácticamente. O sea, hay otras cuestiones que se debaten, pero el fondo, el objetivo principal, que era el reclamo
el reintegro al trabajo y cobro de salarios caídos prácticamente ya no tiene razón de ser porque accedió a la jubilación. Y en este caso, la autoridad administrativa encargada de concederle la jubilación fue el mismo Instituto de Previsión Social. Eso es lo que va hasta ahí en lo que respecta a la lección 6. Quiero mostrarle a ustedes también la lección 7. Un ratito les voy a... Esperen un segundito. Eso es todo lo que hace a la cuestión de competencia. Profesora, yo tengo una consulta. Decime. No sé si no atendí nomás esa parte que sí dijiste sobre el tiempo en que el juez declara si es competente o no. ¿En cuánto tiempo eso sale? En teoría, y según el Código Procesal Laboral, dice el juez ante el cual se resuelve la inhibitoria resolverá sobre su competencia dentro de los 3 días, previa vista por 48 horas al Ministerio Público. Lo mismo pasa para la declinatoria y lo mismo pasa cuando hay una cuestión de competencia, las contiendas de competencia positiva o negativa. Lo mismo, tienen 3 días para resolver y se corre vista por 48 horas al Ministerio Público. Pero les vuelvo a reiterar esto, en teoría y de acuerdo a lo que dice el Código Procesal Laboral. Yo no sé si alguno de ustedes ya más o menos lleva algunos juicios o recorre palacio y van a saber ustedes que los plazos procesales prácticamente nunca se cumplen, pero ya no porque los jueces quieran, sino por una sobrecarga de trabajo, por una sobrecarga de expedientes que hoy en día tienen los juzgados. Entonces, cumplir estos plazos es prácticamente imposible. El ideal, obviamente, es esto, para que un juicio termine lo más rápido posible, o una inhibitoria o declinatoria o cuestión de competencia se resuelva lo más rápido posible, pero no siempre sucede. Pero en teoría, en 3 días debe resolver después de que venga del Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene 3 días para resolver sobre eso. En este caso, la Fiscalía Laboral. Bueno, seguimos con la lección 7. La lección 7 tenemos lo que es el procedimiento laboral en sí. Ahora sí ya estamos iniciando en lo que es la parte de un juicio en sí. Todo lo que estábamos hablando antes era en líneas generales, pero ahora sí ya empezamos a hablar y hablamos de lo que son el concepto y caracteres, cuáles son los actos jurídicos procesales, las partes en el derecho laboral, los deberes y facultades del juez, el procedimiento ordinario y especial, las diligencias preparatorias, qué pasa cuando hay pluralidad de procesos. ¿Se acuerdan que recién hablamos de la conexidad? La conexidad tiene que ver con la pluralidad de procesos, que son la acumulación de acciones, la objetiva, subjetiva o la acumulación de autos. Cuando hablamos del concepto y caracteres del proceso judicial, tenemos que saber que ese proceso judicial, ¿qué es el proceso judicial o qué es todo este expediente que ustedes ven acá? Todo esto. ¿Y qué es? Es una secuencia o series de actos que están realizados con intervención de las partes. Yo presento mi escrito inicial y es la parte actora, o sea, hay una intervención de la parte actora. Después el juez interviene y corre traslado y es una intervención del mismo. Uy, se me fue a otro lado, perdón. Ahí está. Entonces el proceso judicial es una secuencia o series de actos. Es como una historia que vamos contando, que va ocurriendo. Es como si fuera el partido, ¿verdad? Primer tiempo, segundo tiempo, después ya hay un tercer tiempo de los muchachos. Y lo mismo pasa dentro de nuestro expediente. Hay una secuencia.
interposición de la demanda, se corre traslado, se contesta, si hay excepciones o no, después la audiencia de conciliación. O sea, hay una secuencia o serie de actos. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros con esta secuencia o serie de actos donde hay intervención de las partes? Es la de llegar a un punto final, y el punto final es la sentencia definitiva. Por eso dice ahí, esta serie de actos se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver un conflicto ante la autoridad jurisdiccional, que en este caso es el juez. Y lo que caracteriza el proceso es su fin. O sea, todo proceso tiene un fin. En un momento dado, cualquier proceso termina. Y es la decisión mediante un fallo que adquiere autoridad de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir cosa juzgada? Cuando el juez dice hacer lugar a la demanda por despido injustificado, en consecuencia, la empresa debe pagar la suma de 20 millones a Juan. Lo que hizo el juez es lo que nosotros estábamos debatiendo dentro de un expediente, tomó y resolvió. La cosa que se debatía ya juzgó el juez. Y una vez que esa sentencia queda firme y ejecutoriada, ya no se puede recurrir, ya no se puede volver a iniciar un nuevo juicio bajo los mismos términos. O sea, se tiene que cumplir y punto. Eso es cosa juzgada hablando pronto y rápido. Por otro lado, tenemos que entender también la diferencia entre proceso y procedimiento. Proceso y procedimiento. El proceso es el que representa un conjunto de actos necesarios y en cada caso para la creación de una norma individual, que son resoluciones o providencias. Yo interpongo mi demanda y ante este acto de interposición de demanda hay una consecuencia jurídica, que es la providencia donde el juzgado tiene por iniciada la demanda y corre traslado a la adversa. La adversa contesta la demanda, que es un acto necesario, y luego hay una consecuencia jurídica de eso, donde directamente ya señala audiencia de conciliación. Entonces, van ocurriendo de acuerdo a actos necesarios y se van creando nuevas etapas dentro del juicio. En cambio, el procedimiento tiene instituido los órganos jurisdiccionales y es donde establece la competencia, las reglas, las tramitaciones obligatorias en las diferentes fases o etapas para que se pueda desarrollar el proceso. Esto quiere decir, cuando hablamos de las reglas de tramitaciones, yo interpongo mi demanda, se corre traslado y la demandada tiene 6 días para contestar. ¿Qué pasa si no contesta? Se le tiene que dar por decaído el derecho. Después se señala una audiencia de conciliación. La ley dice, si las partes no tienen ánimos conciliatorios, se habilita la nueva etapa que es discusión de la causa y ofrecimiento de pruebas. Entonces las partes, de acuerdo a lo que dice la ley, en ese momento procesal oportuno tienen que venir a ofrecer sus pruebas. No ofrece sus pruebas, ya no puede más después. ¿Por qué? Porque la ley dice que esa es la fase o esa es la etapa para hacer tal o cual cosa. Y todo esto está fijado por las reglas del procedimiento laboral. Luego tenemos los actos jurídicos procesales también, que el acto procesal es una especie dentro del mismo acto jurídico que hablamos recién. Y por esa razón se tiene que aclarar que el acto jurídico es un acaecer humano, que nosotros provocamos, venimos a iniciar la demanda, venimos a contestar la demanda, tenemos la voluntad de reclamar un derecho y la parte demandada tiene la voluntad de negar los hechos, por ejemplo. En cambio, el acto procesal, por lo tanto, es el acto jurídico o todo acontecimiento, o sea, un hecho o una omisión que de cualquier manera influye en la relación laboral. Ahora hay algo muy importante dentro de estos actos jurídicos procesales. No todas las actuaciones que tenemos dentro de un expediente son actos procesales. Por ejemplo, se otorga un poder, vengo a denunciar un nuevo domicilio, vengo a tomar intervención, vengo a solicitar fotocopia del expediente. Estos no son actos procesales, son meros actos que uno realiza. ¿Y por qué no es un acto procesal? Porque esas actuaciones
no son tendientes a dar continuidad al juicio y llegar a la sentencia definitiva. ¿Cómo ustedes quieren saber si es un acto procesal o no es un acto procesal? Ustedes siempre se tienen que hacer esta pregunta. Esta actuación, esta presentación del escrito, ¿me ayuda a avanzar para llegar a la sentencia definitiva? ¿Sí o no? Si esta actuación, esta presentación me ayuda a dar un paso más y estar más cerca de la sentencia definitiva, sí es un acto procesal. Pero si un escrito que yo estoy presentando no me ayuda a llegar a la sentencia definitiva, no es un acto procesal, son meras actuaciones nomás. El ejemplo de vengo a solicitar fotocopia del expediente. Esta actuación me hace dar un paso más adelante para llegar a la sentencia definitiva y no me lleva a ningún lado. Entonces no es un acto procesal. Entonces cuando ustedes tengan esa duda si es o no un acto procesal, siempre tienen que hacer esa pregunta. ¿Me ayuda a llegar a la sentencia definitiva, sí o no? Y tenemos lo que son las partes también en el proceso laboral. Y estas partes son los sujetos que pretenden en el proceso. Y se determina de acuerdo a la determinación de la calidad de parte en el proceso, así como quienes no son. ¿Quiénes son partes en el proceso? Parte actora y demandada. ¿Quiénes no son parte en el proceso? El juez, el perito, etc. Porque ellos están solamente para acompañar, cada uno tiene una función específica. A ver un poco, el artículo... no, eso después les voy a hablar, pero en este caso solamente parte actora y demandada son partes en el juicio. Y como dice ahí, es parte quien reclama o frente a quien se reclama la protección jurisdiccional. O sea, quienes de hecho intervienen o figuran en el proceso son sujetos activos y pasivos de una determinada pretensión. Y esto se aplica para todos los juicios en todos los fueros, sea civil, laboral, niñez, penal, en todos es lo mismo. Como les dije, las partes en el proceso, parte actora es quien formula la demanda personalmente o por conducto de un apoderado o representante, y la parte demandada es la persona contra quien se dirigen las pretensiones de la demanda o frente a quien se formula. Los deberes y... No, un poco, esto era un poco larguito. ¿No tienen problema de volver a conectarse? No, profesora. ¿Sí? Bueno, cerramos esto y se vuelven a conectar nomás ya directamente, ¿sí? Nos conectamos otra vez. Dale, profe.